viento se llevó, no solo se convirtió en un hito del cine clásico, sino que también dejó una profunda huella en la cultura popular. Sin embargo, hubo un desafío crucial: encontrar al actor adecuado para interpretar al irreverente y carismático Rhett Butler. Esta búsqueda estuvo marcada por decisiones inesperadas, como el rechazo inicial de Clark Gable al icónico papel. Acompáñame a descubrir la verdad detrás de una de las actuaciones más memorables del séptimo arte. Cuando se supo que David O. Selznick había comprado los derechos de la novela, y que iba a llevar al cine Lo que el viento se llevó, el público inundó de correos las oficinas de su estudio. Fans de la novela de todo el país escribieron a Selznick para expresar sus preferencias en el reparto de la pareja principal. Y para el papel de Rhett Butler, estrellas como Ronald Colman y Fredric March contaban con sus partidarios. Incluso la escritora del libro, Margaret Mitchell, quien trató de no intervenir en el casting, expresó sus deseos una única vez en una carta dirigida a la editora de Macmillan, Louise Cole. Me gustaría que Charles Boyer no tuviera acento francés, porque él es mi favorito para ser Rhett. También podría ser Jack Holt. Son las únicas personas que se me ocurren. A pesar de todo, el nombre de Clark Gable dominó la contienda desde el principio. Pronto las revistas cinematográficas entraron en el juego de la gran batalla del casting de Lo que el viento se llevó. Por ejemplo, la revista Photoplay de octubre de 1937 incluía un retrato de Gable como Rhett Butler vestido con un abrigo negro de la época de la anteguerra, y lo caracterizaba en el papel como sereno, impertinente, absolutamente encantador. La revista señalaba: nos gustan todos los demás actores guapos mencionados como Rhett, solo que no los queremos como Rhett. Queremos a Gable. Y David Selznick también quería a Clark en el papel. Era el número 1 en su lista, seguido de Gary Cooper y Errol Flynn. Pero un obstáculo se interponía en el camino de ofrecer el papel a Clark: Louis B. Mayer, quien era suegro de Selznick y jefe de la MGM. Mayer tenía a Gable bajo contrato exclusivo, y Selznick sabía que Mayer exigiría un alto precio por los servicios de Clark. Así que, a pesar del abrumador clamor del público por Gable, Selznick decidió buscar en otra parte a su estrella masculina. Durante meses, Selznick trabajó duro para conseguir a Gary Cooper como Rhett Butler. Pero Cooper tenía contrato con Samuel Goldwyn, amigo de Selznick. Y amigo o no, Goldwyn no estaba dispuesto a prestarle su mercancía a otro productor. Al verse descartada su segunda opción, Selznick inició gestiones para conseguir a Errol Flynn, quien tenía contrato con Warner Bros. Cuando supo del interés de Selznick, Jack Warner le hizo una oferta. Además de Flynn para el papel de Rhett Butler, Warner aceptó prestarle a Bette Davis para el papel de Scarlett y a Olivia de Havilland para el papel de Melanie. Sin embargo, Davis se negó a actuar junto a Flynn, y la oferta no prosperó. Al verse de nuevo en el punto de partida, Selznick sabía que tenía que enfrentar a Louis B. Mayer para conseguir a Clark Gable. Las condiciones del trato eran exigentes. Como parte del contrato, la MGM acordó prestar a Gable y contribuir con $1.25 millones a los costes de producción de la película, que se estimaban en $2.5 millones. A cambio, la MGM obtendría los derechos exclusivos de distribución, más el 50% de lo que recaudara la película. Selznick no tuvo más remedio que aceptar. Pero se produjo un contratiempo que él no había ni siquiera imaginado. Clark Gable no quería tener nada que ver con Rhett Butler. Clark se resistía a encarnar al personaje que el público aclamaba. Y explicaría sus razones más tarde, en un artículo de la revista Photoplay de febrero de 1940. Rhett Butler me tenía muy preocupado, tanto que no quería representarlo. Pero no crean que se debía a que no me daba cuenta del papel tan importante que era. Rhett es uno de los mejores personajes masculinos jamás creados. Eso ya lo sabía. Leí el libro entero 6 veces, tratando de captar sus estados de ánimo. Todavía tengo una copia en mi camerino y sigo leyéndolo de vez en cuando, porque sé que probablemente nunca volveré a tener un personaje tan fenomenal. Pero lo que me inquietaba, y me sigue preocupando, era que desde el momento en que me eligieron para el papel de Rhett Butler, empecé con 5 millones de críticos.
5 millones de personas habían leído Lo que el viento se llevó, y cada lector tendría una idea diferente de cómo debía interpretarse a Red en la pantalla. Gable se asustó cuando descubrió que había sido elegido por la gente, y no veía la manera de complacer a todo el mundo con su actuación. Él siempre había sentido inseguridades sobre su talento interpretativo. Por eso la MGM siempre le había buscado papeles parecidos en todas sus películas. Mucha acción pero poca emoción. La excepción fue Parnell, y a Gable aún le dolía su actuación del político irlandés, Charles Stuart Parnell. El drama de época fue un desastre tanto para los fans como para la crítica. Eso hizo que Clarke no se atreviera a hacer otra película del género histórico. A esto hay que añadirle que la MGM siempre había hecho coincidir a Gable con directores que apoyaban y potenciaban su imagen varonil. Pero ese no sería el caso de Lo que el viento se llevó. Encarnar a Red Butler le impondría a Clarke ciertas exigencias que no creía poder cumplir, y Selznick había elegido a George Cukor como director de la película. Gable conocía la reputación de Cukor en Hollywood como un director de mujeres. Temía que Cukor considerara Lo que el viento se llevó como la historia de Scarlett, que por cierto así era, y centrara una mayor atención en la interpretación de Vivien Leigh, dejando a Gable a la deriva en el papel de Red. Por eso, Clarke estaba resuelto a no hacer la película ni por amor ni por dinero. No obstante, al final se decidió por ambas razones. Clark Gable era un hombre casado y enamorado. Aunque legalmente se había separado, seguía casado con Rhea Langham, su segunda esposa. Sin embargo, estaba enamorado de Carole Lombard, la talentosa actriz conocida por sus papeles en comedias Screwball. Gable había solicitado el divorcio, pero su esposa, 17 años mayor que él, se lo negó. Ella estaba convencida de que su aventura amorosa acabaría pronto. Pero el amor entre Gable y Lombard prosperó bajo la mirada tolerante de la industria cinematográfica. ¿Por qué estaba tan enamorado de Lombard? Ella era atractiva, divertida y joven. Tenía 30 años, a diferencia de Gable, que tenía 37. Encontró en ella una compañera extraordinaria, muy diferente de las dos mujeres de mediana edad con las que se había casado. Lombard tenía una personalidad alegre y desenfrenada, y Gable jamás sabía lo que ella podía hacer a continuación. Era una persona generosa y cariñosa, se anticipaba a las necesidades de él, e incluso se desprendía de su imagen de actriz glamurosa para ir a cazar, pescar y montar a caballo con él. Lombard era una sustancia estimulante para Gable, y su espíritu alegre era el complemento perfecto para el carácter serio de él. Se amaban apasionadamente, y su romance desbordaba esa pasión. El jefe de Clarke, Louis B. Mayer, observaba el romance con un particular interés. A todos los jefes de estudio les preocupaba la imagen pública de sus estrellas, pero Mayer tenía una razón más importante para vigilar la vida amorosa de Clarke. Mayer quería que su estudio formara parte de la producción de Lo que el viento se llevó, pero ya había oído las quejas de Clarke sobre el papel de Red Butler. Si él se negaba a aceptar el papel, Mayer podía suspenderlo, así lo estipulaba su contrato. Lo que Mayer necesitaba era un elemento estratégico para asegurarse de que Clarke no rechazara el papel. Y encontró ese elemento en Rhea Langham. A través de los periódicos, la señora Gable fue testigo del creciente amor entre Clarke y la hermosa Carole Lombard. En los tabloides de Hollywood corrían rumores de que los dos amantes planeaban casarse. Eventualmente, Rhea aceptó el hecho de que nunca recuperaría a su marido. Y eso era lo que Louis B. Mayer estaba deseando oír. Fue entonces que animó en secreto a la señora Gable a que solicitara una exorbitante suma a cambio de darle el divorcio a Clarke. Mayer creía que si Gable estaba desesperado por dinero, no se atrevería a correr el riesgo de ser suspendido rechazando el papel de Red Butler. El divorcio le costaría una gran suma de dinero, $286,000 más impuestos. Como era un hombre tacaño por naturaleza, probablemente puso el grito en el cielo cuando se enteró de las condiciones del divorcio. Pero haría cualquier cosa por casarse con Carole Lombard, la mujer que había conquistado su corazón. Seguidamente, Mayer ofreció generosamente a Clarke un incentivo económico para que accediera a interpretar a Red Butler, y así Gable no tuvo más remedio que aceptar. Tanto el amor como el dinero lograron convencerlo de una vez por todas. A finales de agosto de 1938, Gable sonrió forzadamente,
mientras Louis B. Mayer firmaba los contratos que cedían a Clark a Southneck International para el rodaje de Lo que el viento se llevó. En enero de 1939, el rodaje avanzaba tan lento como una tortuga. Debido a las dificultades con el guión, el director George Cukor tuvo que hacer tomas fuera de secuencia, y cuando empezó a trabajar en las escenas del bazar de Atlanta, Southneck lo despidió. Clark Gable estaba aliviado, pues no se sentía a gusto con Cukor. Estaba convencido de que, el director de mujeres, lo ignoraba y enfocaba la película hacia sus estrellas femeninas. Gable y Cukor discutieron sobre el acento sureño de Rhett. Cukor insistía en un acento más marcado, pero Gable se resistía y convenció a Southneck para que lo apoyara. También odiaba la lentitud con la que se estaba llevando a cabo el rodaje. Para sustituir a Cukor, Southneck se puso en contacto con Victor Fleming, director contratado por la MGM. Fleming no estaba interesado en asumir un proyecto agotador. Clark estaba a favor de ser dirigido por Fleming, ya que tenía fama de ser un director de hombres y ya habían trabajado juntos. Además, ambos eran viejos amigos. Gable convenció a Fleming para que aceptara el trabajo aprovechando su amistad. La MGM también ejercía presión y Fleming aceptó el proyecto de mala gana. Clark estaba feliz de tener a Fleming en la película. Por fin podía sentirse cómodo en manos de un director que lo entendía. Pero era el único a favor, pues Fleming intimidó y manejó al reparto y equipo sin piedad. En pocos días, casi todos empezaron a odiarlo. De acuerdo al guión, Scarlett cae por las escaleras y sufre un aborto. Rhett, desconsolado, se culpa de lo ocurrido encerrado en su habitación. Pero Melanie no tarda en traer noticias de que Scarlett se encuentra mejor. Y Rhett, lleno de alivio y remordimiento, se cubre la cara con las manos y rompe en llanto. No puedo hacer esto, se quejó Clark Gable a Olivia de Havilland durante los ensayos de la escena. No lo haré. Voy a abandonar la actuación, renunciaré a las películas, empezando por esta. Olivia trató de animarlo, pero Clark se mantuvo firme. En los años 30, los actores principales no lloraban en la pantalla, y Clark prefería abandonar su carrera antes que arriesgarse a que el público se riera de él. Se dirigió a Fleming y le suplicó que reescribiera la escena. O mejor aún, que la eliminara por completo de la película. Fleming le aseguró personalmente que si lloraba, el público sentiría más simpatía por Rhett, pero Clark no estaba nada convencido. El día del rodaje, Clark llegó al set nervioso y agitado. Amenazó de nuevo con abandonar la película, pero Fleming llegó a un acuerdo con él. La escena se grabaría de dos maneras, una con lágrimas y otra simplemente mostrando la espalda de Rhett. Y usarían la versión que le pareciera más impactante a Clark. Esto lo tranquilizó un poco. Fleming filmó las dos versiones en solo 2 tomas, primero la escena de espaldas y luego la de las lágrimas. Cuando Gable vio ambos metrajes, quedó asombrado de su interpretación y estuvo de acuerdo en que la escena con lágrimas era más efectiva. Dio así su aprobación para que se usara en la película. La filmación oficial de Lo que el viento se llevó comenzó el 26 de enero de 1939 y terminó 5 meses y un día después, el 27 de junio de 1939. Los actores soportaron semanas agotadoras de trabajo de 6 días, con jornadas diarias de 16 horas. Siendo el conteo oficial de Clark Gable de 71 días laborables, superado solo por Vivien Leigh, que trabajó durante 125 días. No queda duda alguna de que el proyecto fue un desafío agotador para todos los involucrados. Las multitudes se concentraron temprano frente al Gran Teatro de Louvre, iluminado por 9 reflectores. La gente no tenía ninguna posibilidad de entrar a ver la película, estaban allí para ver a los actores. 400 guardias nacionales de Georgia formaron un cordón humano para contener a la multitud de casi 18,000 fanáticos que se aglomeraba a medida que llegaban cada una de las estrellas. La llegada de Gable hizo que las mujeres gritaran de alegría y que otras se desmayaran en el acto. La premier fue cubierta por las emisoras de radio, y Clark hizo una caballerosa petición al público cuando le llegó su turno ante el micrófono. Ladies and gentlemen, tonight I am here
just as a spectator. I want to see Gone with the Wind the same as you do. And this is Margaret Mitchell's night and the people of Atlanta's night. Allow me, please, to see Gone with the Wind as a spectator. Thank you. En el momento en que el título recorrió la pantalla y la música resonó en el teatro, muchos espectadores se quedaron boquiabiertos ante la belleza de la producción en Technicolor. Y cuando el telón cubrió el escenario, el público se puso en pie y estalló en aplausos para Selznick, para los actores y para Margaret Mitchell. Los interminables problemas y los meses de duro trabajo habían valido la pena. Lo que el viento se llevó, ganó 8 de las 13 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz para Vivien Leigh, Mejor Actriz de Reparto para Hattie McDaniel y Mejor Director para Victor Fleming, consolidándose como una de las películas más premiadas de todos los tiempos. Y a pesar de que Clark Gable perdió el Oscar a Mejor Actor contra Robert Donaten, Adiós Mr. Chips, su actuación ha quedado grabada en la memoria colectiva de generaciones. Clark logró capturar la esencia del intrépido Red Butler, convirtiéndose en un ícono del cine clásico. Su rechazo inicial al papel y posterior aceptación a regañadientes demuestran cómo las decisiones en el mundo del cine pueden tener un impacto duradero. Lo que el viento se llevó sigue siendo un testimonio de su talento y del poder de una actuación memorable que sobrevive al paso inexorable del tiempo.